compañeros y compañeras, licenciada y licenciado. Mi nombre es Henry Fernando Zapinel Perechu, coordinador e integrante del grupo número 10. Siguiendo con los temas de nuestra exposición, en esta ocasión abordaré los temas de nuestro libro de Guatemala Nunca Más, en sus páginas 353 a la 407. Siguiente punto, tenemos el capítulo octavo, Preparando la posguerra, el salto al vacío. Abordando el salto al vacío, dándonos a entender que en el año 1993 el presidente Jorge Serrano Elías da un autogolpe de Estado, disolviendo el Congreso, la Corte Suprema y otras instituciones, alegando que éstas han cometido actos de corrupción. Asimismo, impone una censura y la suspensión de derechos constitucionales, pero más sin embargo, enfrenta el rechazo del sector empresarial, medios, sociedad civil e internacionales. Asimismo, los militares constitucionalistas, liderados por el capitán y el general Otto Pérez Molina, junto con empresarios, lo derrocaron y liberaron a Ramiro de León Carpio, quien este empresario asume la presidencia, que más adelante también estaré abordando el tema de Ramiro de León Carpio y los empresarios como tal. Asimismo, los empresarios aprovechan la crisis para impulsar una reforma económica y ciertas privatizaciones. Asimismo, la difícil transición que enfrentó Guatemala al acercarse al fin del conflicto armado interno, tras décadas de violencia, el país debía reconstruir su vida política y social, pero lo hacía con miedo, con temor, desconfianza y profundas heridas que marcaron la vida de varios civiles. El salto al vacío simboliza una incertidumbre de pasar de la guerra a la paz sin tener bases sólidas para sostenerla. Asimismo, la sociedad estaba agotada y dividida y con una poca fe, ya que como tal podemos tener claro que las instituciones hayan cometido ciertos actos, como fueron las FARC, el ejército y el propio Estado. Asimismo, las víctimas temían que no hubiera y que no pudiera, que no hubiera una justicia, pero mientras otros sectores temían perder el privilegio y enfrentar una inestabilidad. Asimismo, este capítulo nos hace enfatizar lo que fue el proceso frágil y lleno de dudas, donde Guatemala debía aprender a convivir, confiar nuevamente y construir una paz verdadera después de tantos años, de los cuales hubo muchas violencias. El siguiente punto, que es sobre Ramiro de León y los empresarios. Este presidente, como tal, llegó a la presidencia tras que Otto Pérez Molina y otros empresarios derrocaron a Jorge Serrano Elías, en el cual Ramiro de León, presidente de Guatemala, en su gobierno no trajo una estabilidad esperada. Fue todo lo contrario a todas las propuestas que él impuso, que en parte iba a buscar el proceso de paz y una democracia. Pero los empresarios y una parte del ejército mantuvieron el control político y estratégico hacia Ramiro de León, que buscaban influir precisamente en el proceso de la paz. Asimismo surge un nuevo poder militar civil que condicionó la negociación con la guerrilla. Como ya sabemos, la guerrilla y el ejército eran dos bandos de los cuales muchos civiles fueron afectados y recibieron violencias de parte de estos dos bandos. Asimismo, Ramiro de León Carpio fue presidente de Guatemala entre el año 1993 al 1996. Tras la crisis
política que provocó el autogolpe de Jorge Serrano Elías, asumió la presidencia Ramiro de León. Su gobierno se estaba caracterizando por la búsqueda de transparencia, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado, pero tuvo una relación tensa con el sector empresarial, especialmente con el CACIF. Desde el inicio los empresarios desconfiaron de León por su origen cívico y la independencia política que este presidente poseía. Asimismo, las tensiones aumentaron cuando el presidente impulsó una reforma fiscal para aumentar la recaudación y financiar el proceso de paz, en los cuales el CACIF rechazó por considerarla perjudicial para la inversión privada. Aunque este presidente intentó mantener siempre el diálogo y la cooperación, el conflicto entre sus políticas públicas y los intereses privados marcaron su mandato. El empresario, como tal, buscaba mantener un Estado débil y con poca intervención, mientras que De León promovía mayor control, transparencia y justicia social. A lo anterior, el empresario buscaba mantener un Estado débil y con poca intervención, hace referencia a Jorge Serrano Elías. Y para concluir con este apartado, la relación que tuvo Ramiro de León Carpio y los empresarios fue que estuvieron siempre en constante desacuerdo con lo que Ramiro de León proponía. El intento de gobernar con una independencia y una ética, pero la oposición de los grupos económicos limitó sus reformas. Aún así, su gestión dejó un legado de honestidad y compromiso con la institucionalidad democrática, dando un paso a la democracia. La lucha de poderes y los negocios de la paz. La represión selectiva sobre líderes y el hostigamiento comunitario como tácticas para silenciar cualquier forma de resistencia alternativa al poder establecido. Asimismo, la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que actuaron con una impunidad y vínculos con el aparato estatal que ejercían un poder real y un control encima de toda la población civil. La necesidad de cambiar las relaciones de poder como un paso fundamental para una justicia futura. La verdad, justicia y los derechos humanos para los negocios de la paz, siendo un clamor generalizado y camino indispensable para la reconciliación. Esto implicaba acabar con la impunidad y cambiar las estructuras que permitieron el conflicto, de cómo estas estructuras llegaron a dar los 36 años de guerra en Guatemala. La reparación y resarcimiento. El Estado, por su parte, debía tomar medidas como restitución y apoyo al desarrollo comunitario, evitando que los fondos se desviaran, afrontar las consecuencias, en la cual se exigía la desmantelización cotidiana, la solución de la tierra y todo lo local para que la paz no sea superficial y no quede de raíces históricas y estructurales del conflicto. Asimismo, durante la transición de la lucha de poderes y los negocios de la paz, hubieron distintos grupos militares, políticos y empresarios, de los cuales estuvieron siempre compitiendo por mantener o aumentar su poder, nunca por buscar una paz para Guatemala. Pero más sin embargo, la lucha de los poderes se reflejaba su interés de cada sector por controlar el rumbo del país después del conflicto armado, diciendo que sus objetivos específicos eran controlar al país y que el conflicto siguiera como tal. Al mismo tiempo, en este apartado surgen los negocios de la paz, donde algunos aprovecharon los fondos y proyectos del proceso de la paz para beneficio propio. Nunca fue para beneficio de la población civil, dejando de lado las verdaderas necesidades sociales y del pueblo. Mientras que el país buscaba reconciliación y justicia,
muchos actores vieron la paz como una oportunidad de obtener ventajas políticas y económicas, lo que dificultó para construir una paz justa y duradera. Ahora, el siguiente punto, que es la guerra civil. El REMI, el proyecto interinstitucional de recuperación de la memoria, habla de este punto de que la guerra sigue. A pesar de la firma de los acuerdos de paz en el 1996, la principal crítica a una paz superficial abarca ciertos puntos, de los cuales la paz se convierte en un negocio o un acuerdo fallido si no se cumplen las condiciones esenciales de este. La impunidad persistente. Los poderes ocultos y las estructuras clandestinas que operaban durante la guerra siguieron controlando el poder real en la postguerra, garantizando la impunidad de los responsables. Una paz sin justicia. La falta de justicia y la no resolución de las causas estructurales como la desigualdad y el problema en la tierra transforman la violencia en una guerra silenciosa, inseguridad y delincuencia, que más sin embargo sigue afectando a la población día tras día, haciendo que la paz no se dé en Guatemala. Ahora bien, siguiendo con la guerra sigue. Nos explica que el conflicto armado termina oficialmente, pero las consecuencias continúan afectando a la sociedad guatemalteca. La violencia nunca desapareció y no desapareció. Se transformó en nuevas formas de conflicto social, pobreza, exclusión y criminalidad. Ahora bien, con el punto de la URNG y la firma de la paz. La URNG, que es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, fue la organización que agrupa a los principales movimientos guerrilleros durante el conflicto armado interno. Al final de la guerra, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca jugó un papel clave en las negociaciones de paz con el gobierno guatemalteco, que culminaron con la firma de los acuerdos de paz en el año 1996. Ahora bien, durante este proceso, la URNG abandonó la lucha armada y se comprometió con la vida política y democrática para alcanzar los cambios sociales que antes buscaba con las armas. A cambio, el Estado aceptó reformas en materia de derechos humanos, participación política, pueblos indígenas y desmilitarización. El triunfo de un candidato empresario. El triunfo de un candidato empresario hace referencia a Álvaro Arzú, que simboliza el retorno del poder económico a la política. Aunque Álvaro Arzú logró estabilidad y mantuvo las desigualdades que originaron el conflicto, danos a entender que en el momento que se dieron la firma de los acuerdos de paz y la firma de la paz en Guatemala, el poder político volvió a concentrarse en manos de los sectores económicos tradicionales, con el cansancio social y la desconfianza hacia los partidos políticos, en el cual muchos votantes vieron en un empresario una figura eficiente y no política, capaz de traer una estabilidad. Pero más sin embargo, el triunfo simbolizó la influencia del poder económico en la política y el regreso del control empresarial sobre sus decisiones del Estado. Aunque Arzú prometía desarrollo y modernización, su gobierno mantuvo ciertas desigualdades sociales y priorizó los intereses del mercado por encima de las reformas sociales que en este caso la paz exigía, abordando ciertos puntos en el cual la voluntad de paz, a diferencia de gobiernos anteriores que a menudo postergaban las negociaciones o mostraban ambigüedad, Arzú asumió como el gran reto de la paz nacional y la conclusión
del conflicto. Asimismo, Arzú tuvo la negociación con la URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que fue bajo su gobierno que se dio el impulso final a las negociaciones de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, culminando la URNG con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996. El siguiente punto es agenda de postguerra. El perfil empresarial de Arzú y su ideología impulsaron una agenda de postguerra que se enfocó en la modernización del Estado, la apertura económica, en los cuales fueron las reformas a la electricidad, telecomunicaciones, entre otras, y la integración de Guatemala al mercado global, lo que se denomina la paz neoliberal. Ahora, la paz a pesar de todo. ¿Por qué nos dice la paz a pesar de todo? Porque a pesar de todas las violaciones, la violencia, la impunidad, las divisiones profundas que dejó la guerra, el pueblo de Guatemala logró mantener viva la esperanza de una reconciliación y una justicia. La firma de los acuerdos de paz del año 1996 fue el resultado de muchos años de lucha, dolor y resistencia de comunidades que deseaban un país distinto, un país donde hubiera paz, donde no hubiera guerra. Y aunque la paz no resolvió de inmediato ciertos problemas de los cuales son la desigualdad, la pobreza, el racismo, representó un papel fundamental y un paso hacia la reconstrucción del país y el fin del miedo y la guerra. Pero la paz, a pesar de todo, tuvo ciertos aspectos, como los tales son los obstáculos políticos internos, que la fuerte oposición de facciones de la extrema derecha y militares que se resistían a cualquier acuerdo que implicara reformas estructurales o el fin de la impunidad, la violencia persistente, la continuidad de la represión y la intimidación contra la sociedad civil y los activistas de derechos humanos, incluso en los años finales del conflicto. La paz fue firmada entre el gobierno de Álvaro Arzú, que en este caso es el candidato empresario, y la URNG, que en este caso era la guerrilla, en un acto que fue un éxito diplomático. Mas, sin embargo, el hecho de que se lograra a pesar de todo, nos explica por qué fue una paz muy frágil. Ahora abordamos un caso que en el libro de Guatemala Nunca Más hace mención, que es el caso Mincho, del año 1996. El caso Mincho hace énfasis al asesinato de Mario Mincho López, que fue un militante del movimiento revolucionario guatemalteco, que en este caso fue víctima de la represión durante el conflicto armado interno. La historia de Mincho, en el informe del RAIMI, da un ejemplo de uso de la violencia, la impunidad por parte del Estado contra quienes eran considerados opositores políticos. Mincho fue secuestrado, torturado y asesinado por fuerzas de seguridad, y su cuerpo fue mostrado públicamente para enviar un mensaje de terror a otros militantes y simpatizantes, diciendo que cualquier opositor político le pudiera llegar a pasar lo mismo que a Mincho. El caso como tal revela la brutalidad de los métodos contrainsurgentes y el clima de miedo que se vivía en esta época, en la época del conflicto armado interno. La investigación de su muerte habla como partícipe principal el Estado, que en este caso el Estado encubría los crímenes y cómo estas instituciones judiciales no ofrecían justicia a las víctimas. Como podemos ver, el Estado siempre estuvo de acuerdo en estas violaciones,
en estas torturas, en estas desapariciones y muertes de varias personas. Pues, asimismo, nos dice que el secuestro fue cometido por la guerrilla Orpa, que desata una tensión política como tal. Y asimismo se logra una liberación que fue negociada entre el ejército y la URNG, que fue coordinada por Otto Pérez Molina y Baldomero Reyes. Minua confirmó la responsabilidad de la ORPA y la participación indirecta del ejército. Asimismo, este caso evidenció la fragilidad del proceso de paz. Ahora bien, el proyecto REMI nos habla de ciertos datos de violencia en Guatemala. El proyecto recoge 5.465 testimonios de violaciones a los derechos humanos. El 88.8% de las víctimas eran indígenas y la mayoría fueron hombres jóvenes. Asimismo, se documenta que más de 6.000 muertes y múltiples violaciones colectivas, desapariciones y torturas fueron hacia civiles y en este caso a mujeres. La impunidad era casi total, ya que solo el 0.18% de los casos recibió una sanción. Asimismo, el 90% de los crímenes fueron cometidos por fuerzas del Estado, con más de 600 masacres en comunidades rurales. El informe también nos evidencia una política de terror, dejando claro el impacto profundo de la guerra y la necesidad de una verdad, la justicia y la reparación de los daños hacia las víctimas y el recuerdo que dejó estos datos de violencia y estos hechos de violencia. La violencia e impunidad. Como sabemos, el conflicto deja violencia e impunidad a los civiles. Aunque después del conflicto persistieron violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad, la justicia penal, en este caso, se utilizaba políticamente, especialmente contra los opositores, las personas que estaban en desacuerdo contra el Estado y contra el ejército de Guatemala. Los informes internacionales denuncian la impunidad estructural y la discriminación contra mujeres, en este caso, mujeres indígenas. La violencia estructural. Persiste la pobreza, la desigualdad y la injusticia social, de las cuales son las causas originales del conflicto. La violencia criminal. Las estructuras de impunidad facilitaron el auge del crimen organizado, el narcotráfico y la extorsión, resaltando altos índices de homicidios y violencia social que día a día y hasta tiempos actuales se siguen dando estos casos. Contra el derecho a la vida. Como sabemos, el conflicto armado interno también estuvo en contra con el derecho al vivir, al que una persona pudiera vivir con libertad, con paz, en los cuales los 4 puntos son masacres y exterminio. El patrón más brutal, donde comunidades enteras, particularmente en el altiplano indígena, que en este caso abarca el Triángulo Ixil, que es por el departamento del Quiché, en el cual fueron masacradas varias personas, varios pobladores, del cual eran indígenas, en el cual eran limitados para cualquier apoyo real o cualquier apoyo percibido a la guerrilla, como el ejército, en el cual el ejército pues pensaba que toda la población indígena y en estas comunidades apoyaban a la guerrilla o estaban de acuerdo con la guerrilla. El informe del REM documenta 626 masacres en total en el altiplano indígena, las ejecuciones extrajudiciales, en el cual hubieron asesinatos selectivos, asesinatos a personas específicas,
de las cuales fueron líderes sociales, sindicalistas, académicos, estudiantes, opositores políticos y asimismo padres y toda la comunidad religiosa en las áreas urbanas y rurales. Nos podemos dar cuenta que el conflicto armado interno estuvo muy en contra en el derecho a la vida, ya que cometía asesinatos a todo aquel que estaba en desacuerdo, que era opositor del Estado. Asimismo, hubieron desapariciones forzadas, en el cual las PAC, la guerrilla y el ejército de Guatemala cometieron estos actos atroces, inhumanos, de los cuales fue la práctica de secuestrar a personas para la tortura clandestina. Asimismo seguía su asesinato y el ocultamiento de los cuerpos, creando un clima de terror e incertidumbre en la población civil. Las desapariciones forzadas eran hechos que realizaba el ejército, las PAC y la guerrilla, de la cual si una persona la miraban platicando o la miraban donde estaba el ejército de Guatemala, lo tomaban como sopló o como que esta persona daba información o estaba de acuerdo con el ejército de Guatemala y viceversa, que también ocurría con las personas que apoyaban a la guerrilla y el ejército iba y desaparecía a estas personas. Pero más sin embargo, a veces las desapariciones forzadas las realizaban para las personas que tenían información relevante de la cual sabían dónde eran los puestos de control de la guerrilla o del ejército, de las cuales las torturaban para que dijeran dónde se encontraban estos bandos o dónde precisamente operaban. Pero más sin embargo, las desapariciones forzadas fueron actos muy dolorosos, de los cuales varios civiles sufrieron, y, y asimismo hubieron desapariciones forzadas hacia mujeres indígenas, de las cuales recibieron muchas violaciones, mucha violencia, muchas torturas, en el cual las mujeres, en este caso, y mayormente indígenas, recibieron mucha violencia. El uso extremo de la tortura. La tortura fue una práctica común antes de la ejecución de una persona. A menudo, estos actos se acompañaban de barbaries, mutilaciones, y en el caso de las mujeres, especialmente mujeres indígenas, la violencia sexual masiva y sistemática, que fue un arma de guerra para destruir la dignidad personal y comunitaria, generando así también eh, el miedo de las mujeres. Pero después de esto, el Estado también tenía tres aspectos de los cuales es la probabilidad muy baja de que se hayan cumplido, en el cual el Estado debía proteger la vida y abstenerse de privarla arbitrariamente. Se recordaron las limitaciones a la pena de muerte y la obligación de garantizar una justicia, y la violencia fue un pacto de una estrategia institucional de dominación. Patrones de violencia. Los patrones de violencia no fueron un hecho aislado, sino que fue un sistema organizado para mantener una jerarquía de raza, género y clase, en el cual las personas indígenas, campesinos, eran de la clase más baja. Y después, todas las personas que conformaban a, al género y etnia ladina eran
de la clase media, pero más sin embargo, el Estado, el ejército, eran de la clase alta, supuestamente, en los cuales se da en el conflicto armado interno esta jerarquía de raza, género y clase. Asimismo, los patrones de violencia incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y torturas, en el cual, como lo mencionaba, el ejército y las FARC, patrullas de autodefensa civil, fueron responsables de la mayoría de estos casos. Tortura, violación y amenazas. El proyecto REMI, documenta que más de 9.900 víctimas de tortura documentadas, en su mayoría a manos del Estado, fueron a manos del Estado. Ya la violencia sexual fue usada como un arma de guerra contra mujeres indígenas. Como bien ya lo decía, la violencia sexual afectó a gran parte de las mujeres indígenas, de las cuales, después de violar a estas mujeres, las mataban, las quemaban vivas o las desaparecían. También hubieron atentados y amenazas, que en este caso fueron comunes en el 10% de los casos, en el cual buscaban sembrar miedo y el control político, en el cual un ejemplo claro es de que yo amenazo a mi amigo, del cual yo sé que mi amigo tiene información muy importante, en el cual yo le diría de que si él no me dice lo que él sabe, lo amenazo, donde que su familia va a ser secuestrada, va a ser desaparecida, o que su familia puede ser atacada, en el cual, en este caso, yo buscando sembrar miedo a mi amigo y asimismo tener un control encima de él. Recordando el tema de reconstrucción social y resarcimiento, en el cual el Estado tenía por obligación reparar el daño mediante ciertos puntos. El resarcimiento económico y moral, la restitución material, tierras, propiedades y medios de vida, educación en derechos humanos y memoria histórica. Asimismo, se promovió la memoria colectiva y la no repetición de los hechos, como nos lo dice en el libro Guatemala Nunca Más, que en Guatemala nunca más se vuelvan a repetir estos hechos, estas violaciones y todos esos daños que causó a la población civil y el pueblo de Guatemala. La investigación y dignificación de las víctimas. El REMI y la CEH impulsaron la investigación de desapariciones y fosas clandestinas. Asimismo, las exhumaciones ayudaron a varias víctimas a identificarlas. Asimismo, ofrecer el consuelo a las familias damnificadas. También se propusieron homenajes, monumentos y ceremonias como parte de la dignificación y reparación moral de todos los civiles y todas las víctimas que sufrieron todos estos actos. El papel de otros actores sociales. Tenemos dos apartados: la transformación religiosa y las organizaciones de la sociedad civil. La transformación religiosa. La Iglesia Católica perdió su hegemonía, dando paso a un pluralismo religioso con fuerte crecimiento del movimiento evangélico, especialmente pentecostal. Este pluralismo modifica el papel político y social de las iglesias, que pasaron a ser actores diversos e influyentes en la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil. Las ONGs
y los grupos sociales ganaron protagonismo como motores del desarrollo y mediadores entre el Estado y la población. Su objetivo principal era combatir la corrupción, fortalecer la democracia e incidir en las políticas públicas, y asimismo donde el Estado ha fallado. El exilio, la memoria y la presencia internacional. El exilio político fue un mecanismo de exclusión que se utilizó por regímenes autoritarios en los años 60 y 70, que se masificó e internacionalizó, dando origen a redes transnacionales de solidaridad. Asimismo, la devolución de la memoria buscaba romper y busca romper el silencio y el olvido impuestos por la represión. El exilio como tal transformó identidades y permitió la creación de nuevas narrativas políticas basadas en la verdad, la justicia y la memoria histórica. La prevención de las violaciones de derechos humanos. Responsabilidad de la UNG. Fue la responsabilidad de la UNG. Tenía la URNG una responsabilidad que tras los acuerdos de paz se comprometió a revelar información sobre desaparecidos, contribuir al cese de la violencia y transformarse en un partido político pacífico y tolerante. La prevención estatal de violaciones. Se exige reformar o eliminar leyes que permitan grupos armados ilegales. También se debe fortalecer el Ministerio Público, crear mecanismos de investigación y promover una cultura de respeto hacia los derechos humanos. Asimismo, es necesario depurar los cuerpos desaparecidos y reforzar las instituciones democráticas. La prevención de violaciones de derechos humanos. Tenemos la prevención de la violencia social, que la violencia social tiene las raíces estructurales en la pobreza, desigualdad y la falta de justicia. El Estado debe implementar planes de largo plazo que atiendan las causas de la violencia, acceso a la educación, salud, justicia y reducción de la. Asimismo, hubieron cambios legislativos y judiciales después de los acuerdos de paz, en el cual son garantizar la verdad, el derecho a una información libre y veraz, sin censura ni manipulación, romper el monopolio mediático, promover la pluralidad y diversidad de opiniones, independencia institucional, fortalecer el Tribunal Supremo Electoral y el sistema judicial. Derecho a la protesta, proteger las manifestaciones pacíficas sin ninguna represión, la justicia imparcial, establecer un sistema judicial autónomo y penitenciario respetuoso de los derechos humanos. Los derechos laborales, en proteger la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. ¿Cómo puede ser la huelga de Dolores? Es algo que se realiza siempre en la Universidad de San Carlos de Guatemala y como también parte del Centro Unitario del Occidente. Ahora bien, los cambios sociales para la paz, la desmilitarización, que hubo la desmovilización y los cambios en el ejército de Guatemala, de los cuales se desmantelaron los aparatos clandestinos de seguridad y los cuerpos militares implicados en estos crímenes realizados. Reformar la inteligencia militar, subordinándola al control civil y eliminando el Estado Mayor Presidencial. Crear un sistema de habeas data para que los ciudadanos conozcan la información que el Estado tiene sobre ellos. Para la paz y la desmilitarización. Siguiendo con el mismo tema, tenemos la desmilitarización local, que era reducir la presencia del ejército en las comunidades y establecer una nueva relación civil-militar basada en el respeto, la convivencia y la no injerencia en la vida civil ni religiosa. Asimismo, la reforma de la instrucción militar, reestructurar la educación militar en nuevas doctrinas de represión y promoviendo valores democráticos, cerrando centros como los caiviles y el símbolo de la violencia estatal. Y con esto concluyo mi parte de la exposición y asimismo
del libro de Guatemala Nunca Más. Y siguiendo con los temas siguientes que abordarán mis siguientes compañeros. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros. En esta oportunidad quisiera abarcar el tema de la memoria del Monseñor Juan José Gerardi Conedera. Mi nombre es Juan José Mendoza Pacach y pues quisiera explicar eh, 5 puntos claves en esta exposición, que sería quién fue Monseñor Juan José Gerardi, que la implicación en el proyecto REMI, la presentación de informe, la muerte del Monseñor Juan José Gerardi y por último una pequeña reflexión. Espero que esta presentación les, les guste y les interese. Empezamos por el Monseñor Juan José Gerardi. ¿Quién era? Pues fue un obispo católico guatemalteco, nacido en 1922 en Guatemala. Se destacó como defensor de los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Su labor pastoral estuvo fuertemente ligada a la búsqueda de justicia y reconciliación. Bueno, con estas pequeñas definiciones, nos damos cuenta que el Monseñor Juan José Gerardi durante el conflicto armado interno tuvo mucho que ver en la defensa de la justicia y la restauración de la impunidad en Guatemala. Su más grande logro, se podría decir, fue la presentación del proyecto REMI, que tuvo como finalidad presentar y hacer ver a la sociedad lo que las víctimas sufrieron y lo que pasó durante estos 36 años. También dice que ocupó cargos importantes en la iglesia, entre ellos obispo de la diócesis de Santa Cruz del Quiché y posteriormente de la diócesis de las Paces. Denunció con valentía las masacres y violaciones de derechos humanos cometidas principalmente contra comunidades indígenas. Nos damos cuenta, como lo dije anteriormente, que Monseñor Juan Gerardi no solo impulsó el proyecto REME, sino que también realizó denuncias correspondientes ante injusticias o ante violaciones de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado interno. Pasamos al proyecto REMI. ¿Qué es el proyecto REMI? Eh, Bien, el proyecto REMI, como bien lo sabemos, es una recopilación es de testimonios, entrevistas realizadas a las víctimas del conflicto armado interno, que fue impulsada principalmente por el obispo Monseñor Juan José Gerardi. Gerardi fue el principal impulsor del proyecto REMI, que significa recuperación de la memoria histórica, que tuvo como objetivo recopilar testimonios de las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. Gerardi coordinó un equipo amplio de laicos, sacerdotes y voluntarios para llevar a cabo la investigación. Logró reunir más de 6.500 testimonios en todo el país. Entonces, si nos damos cuenta, eh, el trabajo de Monseñor Juan José Gerardi fue muy grande, fue hasta en cierto modo muy, muy, ¿cómo le podría decir? Muy muy difícil, ya que era recopilar los testimonios de tantas personas que sufrieron las víctimas y posiblemente hacer realidad o volver esos recuerdos de las víctimas. También dice que el proyecto documentó graves violaciones a los derechos humanos, en su mayoría cometidas por el Estado. También dice que fue pionero en visibilizar la voz de las comunidades indígenas afectadas por la violencia. Como sabemos, este es el objetivo principal del proyecto REMI, que es alzar o visibilizar la voz de las comunidades indígenas. Eh, Cuando nos referimos o cuando decimos a comunidades indígenas, nos referimos a todas las víctimas que el conflicto armado interno eh, podría decir impulsó, tuvo. Con este trabajo buscó dignificar a las víctimas y abrir el camino hacia la justicia y la reconciliación, a pesar de que tras 2 días de la publicación del proyecto REMI, el monseñor Juan José Gerardi fue asesinado.
Sin embargo, el objetivo de transmitir y dignificar a las víctimas y abrir el camino a la justicia no paró, ya que en la actualidad conocemos realmente lo que pasó durante estos 36 años de conflicto armado interno. La presentación del proyecto REMI. El informe fue presentado el 24 de abril de 1998 en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Documentó más de 55.000 casos de violaciones de derechos humanos. Señaló alrededor del 90% de los crímenes responsabilidad del Estado y sus fuerzas de seguridad. Como sabemos, todas las violaciones, todas las muertes, todos los casos de violaciones se fueron desarrollando gracias a las fuerzas del Estado, que en este caso sería el ejército, y que el proyecto REMI fue presentado en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Fue un acto histórico de reconocimiento de las víctimas y denuncia contra los responsables. El título Guatemala nunca más simbolizó el deseo de que la violencia no se repitiera. Como bien sabemos, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y este título dice muchas cosas que en Guatemala lamentablemente se siguen viendo todavía, pero el nombre Guatemala nunca más se refiere a un título en el cual se, se promueve que ya no se produzcan estos actos de violencia. El informe generó un impacto profundo en la sociedad y tensiones con sectores militares y de poder. Como sabemos, el ejército, el Estado, no quiso o no quería que este proyecto saliera a la luz, ya que en él incluían varios delitos de, del ejército, de las patrullas de autodefensa civil y también de los guerrilleros. Pero no, no tan, no haciendo tanta énfasis en los guerrilleros, sino más en el ejército y en las patrullas de autodefensa civil. La muerte del Monseñor Juan José Gerardo. Su martirio lo convirtió en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia en Guatemala. La importancia de su muerte radica en que, lejos de silenciar el informe, lo fortaleció como testimonio histórico de las víctimas. Juan José Gerardi es una de las tantas personas o de los tantos individuos o guatemaltecos que vemos en la actualidad que se pronuncian o que denuncian actos de violencia, actos de injusticia y que lamentablemente son a estos quienes criminalizan o bien son a estos quienes les dan muerte por pronunciarse, como fue el caso del Monseñor José Gerardi. Gerardi fue asesinado el 26 de abril de 1998, 2 días después de la publicación del proyecto REMI. Su asesinato ocurrió en la casa parroquial de San Sebastián, en la ciudad de Guatemala. Fue un crimen político ligado a su labor de denuncia en el informe. La muerte buscó silenciar el trabajo de memoria y justicia impulsado por él. Quisiera hacer énfasis en esta última definición, con la cual el Estado quiso silenciar este proyecto REMI con el objetivo de que la justicia o los actos de injusticia más bien no fueran conocidos por la sociedad, objetivo que no fue, que no fue, que no fue desarrollado, ya que todos estos actos de violencia actualmente nosotros lo conocemos. Y por último, una reflexión. La muerte del Monseñor Girardi nos recuerda que buscar la verdad y dar la voz, o alzar la voz a las víctimas tiene un costo muy alto, pero también que su sacrificio sembró esperanza. Callaron su voz, pero no pudieron silenciar la memoria ni la justicia. De mi parte, esto es todo por ahora. Pues muchas gracias por su atención y hasta una próxima. Mi nombre es Vilma Feliciana Saquic Pérez y continuando con el tema, seguiremos con el epílogo del Monseñor Juan José Gerard. Abordaremos 5 temas que serán: el primero, el asesinato del Monseñor; el segundo, la respuesta del gobierno; el tercero, la investigación del caso; el cuarto, la responsabilidad intencional; y el quinto, desmantelar los mecanismos del horror.
En el primer tema, que sería el asesinato del Monseñor Gerardi, este hecho ocurrió el 26 de abril de 1998 en el garage de la casa parroquial de la iglesia de San Sebastián en la ciudad de Guatemala. ¿Cuál fue la causa inmediata? La noche del crimen, Gerardi regresaba de la presentación del informe Guatemala Nunca Más, del cual él era coordinador. El modo del crimen fue una ejecución extrajudicial a sangre fría, con extrema crueldad y hazaña. La víctima fue atacada con un objeto contundente, según el informe, con un adoquín, que le desfiguró el rostro. Los forenses contaron hasta 11 golpes. El asesinato del Monseñor Gerardi, ocurrido solo 2 días después de presentar el informe Guatemala Nunca Más. Este informe fue presentado el 24 de abril de 1998. Fue un acto que buscaba intencionalmente apagar la memoria de las víctimas e imponer el miedo en la sociedad. El impacto del informe RENI. El informe fue impulsado y avalado por la Iglesia Católica Guatemalteca para reconstruir la memoria de la violación y evitar las atrocidades se repitan. Puso en evidencia a través de la voz de las víctimas la verdad que durante décadas se había silenciado. Trasciende la mera reconstrucción de las atrocidades. Es una dignificación de las víctimas y mira hacia el presente y futuro de las comunidades que aún viven bajo coacción. El REMI no se limitó a nombrar responsables, sino que se centró en la memoria de las víctimas, a diferencia de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, CEH, que limitaba la publicación de nombres de responsables. Las consecuencias del asesinato. El crimen fue interpretado como un intento de matar esa memoria y el movimiento de reconstrucción social que el proyecto REMI había generado. El asesinato generó temor y llevó a la tergiversación y manipulación de la investigación del caso, lo que dificultó el esclarecimiento de los hechos. A pesar de la firma de los acuerdos de paz, grupos de derechos humanos se convirtieron en un obstáculo para quienes promovían una ley de reconciliación nacional que se percibía como un instrumento de impunidad. Los defensores de derechos humanos sufrieron una campaña de guerra psicológica, con los seguimientos y amenazas, obligando a colaboradores del REMI, como el padre Pedro Mata, a salir del país. El informe también puso en evidencia los mecanismos del horror utilizados por estructuras de inteligencia como el Estado Mayor Presidencial. Como punto número 2, la respuesta del gobierno. Se mantuvo oficialmente la versión que cualquier hipótesis estaba abierta, pero se inclinó desde el principio por un crimen pasional, una postura criticada por los grupos de derechos humanos y de la Iglesia Católica. Posición del ejército. El ejército guatemalteco cerró filas negando tener algo que ver con el asesinato, a pesar de que el informe del propio ejército indicó no descartar ninguna hipótesis. La respuesta del gobierno. Encubrimiento e impunidad. El gobierno no mostró interés en investigar a 2 militares supuestamente vinculados, ni los datos de testigos sobre un carro con placas del ejército, y la presencia de 2 oficiales tomando fotografías en la escena del crimen sin ser llamados, amenaza y acoso. El presidente Álvaro Arzú siguió amenazando a la iglesia y se llevaron a cabo acciones contra sus miembros, acusaciones, amenazas, vigilancia, atentados. Un ejemplo es el capellán castrense, que fue baleado resultando herido y tuvo que exiliarse por el peligro. Declaraciones militares. El coronel Otto Noack fue arrestado por un mes tras declarar públicamente que el ejército debía reconocer sus abusos contra la población civil, lo que ocurrió en medio de la polémica por las revelaciones del informe RENI. Como punto número 3, la investigación del caso. La investigación inicial, errores y obstrucción. Errores sobre horrores. La investigación del Ministerio Público fue calificada como deficiente. Se cometieron negligencias y muchas pruebas en la escena del crimen no fueron protegidas y se contaminaron. Zonas de máxima seguridad.
El lugar del asesinato, que fue la casa parroquial, estaba a pocas cuadras del palacio presidencial y de centros de inteligencia militar, un área que supuestamente era de alta seguridad. Quienes planificaron el crimen no son cualquiera, y estaban encubiertos en la estructura de poder ligadas al ejército militar. Intentos de desvío. Inicialmente se detuvo a un indigente llamado Carlos Bielman. Fue un intento de respuesta rápida que no fue reconocido por los testigos, por lo que fue liberado. Se critica que el gobierno pudo haber usado la investigación para avanzar en el proceso de paz o para retroceder, convirtiendo el caso en un rehén. La teoría de la muerte por un perro. Fue una controversia forense. Un aspecto central del desvío de la investigación fue la teoría de la mordedura de un perro en la cabeza del monseñor Gerardi, impulsada por un experto español, el doctor Reverte. Refutaciones de expertos. Esta teoría fue rechazada por expertos guatemaltecos y por los expertos forenses estadounidenses, como el doctor Bush y el doctor Spenberg, quienes determinaron que las heridas no tenían las características de una mordedura de perro, ya que el análisis del perro demostró que era viejo, estaba enfermo y era incapaz de atacar a una persona con la que convivió durante 8 años. Otra teoría fue el crimen político. Esta teoría señalaba que el asesinato fue una venganza de sectores militares radicales del Estado por la publicación del informe Remy, que documentaba más de 54.000 violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, atribuyendo la mayoría al ejército. La proximidad del lugar del crimen al Estado Mayor Presidencial y la naturaleza profesional y brutal de los golpes apuntaban a la participación de agentes del Estado. Esta fue la teoría que llevó a la investigación de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado y a la posterior condena de militares. Desvío de la investigación hacia el sacerdote Orantes. La investigación tomó un rumbo distinto en el encarcelamiento y la acusación contra el padre Mario Orantes, quien convivía con el monseñor Gerardi, basándose supuestamente en que él fue el autor. Esto desvió el foco de los autores intelectuales del crimen. La parcialidad del fiscal. Fue una investigación errática y parcial. El fiscal Otto Ardón fue acusado de llevar una investigación sesgada. Se cuestiona su imparcialidad, mencionando que tenía parientes cercanos en el ejército y fue asesor jurídico del ejército, inclinándose por una determinada teoría, en lugar de analizar otras posibilidades. Como cuarto punto, la responsabilidad intencional. Se enfoca en las dimensiones políticas e internacionales del encubrimiento y la presión para el esclarecimiento del asesinato del monseñor Gerardi. Como punto número 1, la actuación del experto forense, el doctor Reverte. El antropólogo forense español doctor Reverte, como cuya actuación ya había sido criticada en el caso de la masacre del Mozote en El Salvador en 1992, fue invitado a participar en la autopsia por el Ministerio Público y fue acusado de haber presentado informes parciales y de haberse extralimitado en sus declaraciones para dar opiniones personales que apoyaban la versión oficial de un crimen pasional, que era la teoría en donde implicaba al padre Orantes. Contradicciones en el ámbito político nacional e internacional. Se produce un fuerte contraste en 1998 y el presidente Álvaro Arzú recibió el premio Príncipe de Asturias y fue recibido con honores internacionales, mientras que la Policía Nacional guatemalteca seguía entrenándose como un modelo antiterrorista por parte de la Guardia Civil Española. Se denuncia a algunos de los nuevos mandos de la Policía Nacional que eran exoficiales de inteligencia militar. A pesar de la petición de esclarecimiento de las masacres de campesinos, nadie había levantado la voz por los sacerdotes españoles asesinados por el ejército, como José María Grau Faustino Villanueva. Presión internacional por el esclarecimiento. A pesar de las responsabilidades de las autoridades guatemaltecas
Numerosos grupos e instituciones internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comisionado de la Unión Europea y la Delegación Gubernamentales de los Estados Unidos, los países nórdicos y los Países Bajos pidieron el esclarecimiento del caso Gerardi en la reunión del Grupo Consultivo en Bruselas en octubre de 1998. La responsabilidad de Estados Unidos. Se cuestiona la responsabilidad de los países amigos del proceso de paz. El FBI ofreció colaboración, pero sus evidencias fueron enviadas solo al gobierno y no al equipo de investigador del arzobispado. Se menciona la existencia de documentos clasificados de distintas agencias de Estados Unidos sobre el caso. Se subraya que Estados Unidos conoce bien al ejército guatemalteco, porque muchos de sus oficiales con graves responsabilidades en violaciones masivas de los derechos humanos estudiaron en su Escuela de las Américas. Y como punto número 5, desmantelar los mecanismos del horror. El asesinato de Monseñor Gerardi dio mayor urgencia a varias recomendaciones del informe REMI. Entre ellas, la más importante es la necesidad de realizar una investigación a fondo, llevar a cabo una depuración de los cuerpos de inteligencia militar, los cuales fueron señalados por el propio informe REMI como los mayores responsables de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno. Se advierte sobre un grave riesgo en el marco de los acuerdos de paz, la posibilidad de que se esté preparando una nueva versión de guerra de baja intensidad con el pretexto de la paz. Se identifican los potenciales nuevos enemigos internos como los excluidos de la economía global, los grupos que trabajan en el campo de los derechos humanos. ¿Cuál fue el resultado del proceso judicial? Finalmente, la investigación y el juicio, que sufrió numerosos obstáculos, amenazas a testigos, jueces y fiscales, concluyeron en el año 2001 con la condena por el delito de ejecución extrajudicial de Coronel Byron Israel Lima Estrada, era ex jefe de la inteligencia militar, Capitán Byron Lima Oliva, hijo del coronel y miembro del EMP, especialista José Obdulio Villanueva Arévalo, miembro del EMP, el sacerdote Mario Orantes Nájera, fue condenado como coautor o cómplice. La condena varió en apelaciones y fue controversial. Aunque ha habido dudas sobre la posible implicación de más actores y la sentencia fue objetivo de apelaciones y revocaciones temporales, la sentencia final estableció el asesinato del Monseñor Gerardi como un crimen de Estado orquestado por militares en respuesta directa a su trabajo de la recuperación de la memoria histórica. Eso sería todo. Gracias. Buen día, mi nombre es Angélica María Alvarado Velázquez y como último punto tenemos los anexos o bien síntesis de los hechos más relevantes sobre el caso. Número 1. Presentación del informe Guatemala Nunca Más. El 24 de abril de 1998, el obispo Juan José Gerardi completó una amplia y cuidadosa investigación sobre las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario ocurrido durante la larga y difícil guerra civil que vivió Guatemala en las últimas décadas. El informe, que fue presentado públicamente la tarde de ese viernes, asignaba la responsabilidad de la gran mayoría de las violaciones al Ejército de Guatemala, fuerzas paramilitares y otras fuerzas oficiales. Número 2. El asesinato del obispo Gerardi. La noche del domingo 26 de abril, 48 horas más tarde, el obispo Gerardi fue brutalmente asesinado en el garaje de su propia casa cuando volvía de cenar con su familia y amigos, muriendo a causa de graves heridas en la cabeza y en la cara ocasionados con objetos duros y romos. Su cuerpo fue descubierto por el padre Mario Orantes, un sacerdote con el que compartió su casa en los últimos 8 años. Número 3. Llamada telefónica a instalación militar. Poco después del asesinato, cerca de la 1:26 de la mañana, se realizó una llamada desde la casa del obispo a un teléfono público próximo a una instalación militar. Número 4. Presencia del vehículo militar cerca de la vivienda. Un testigo observó la presencia de un vehículo cerca de la vivienda del obispo al mismo tiempo en que se cometía el asesinato, pasadas las 10 de la noche,
Las placas del vehículo indicaban que se trataba de un vehículo militar. Número 5. Militares fotografían la escena del crimen. Cuando los amigos y familiares de Monseñor Gerardi llegaron a la escena del crimen, se encontraron con que 2 oficiales del ejército estaban fotografiando la escena del crimen cuando nadie les había llamado y no tenían ninguna razón para estar ahí. Número 6. Amenazas y robo a investigadores del arzobispado. Los miembros de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, o DHA, continuaron recibiendo amenazas e intimidaciones después del asesinato. Entre otras cosas, la casa de uno de los miembros del equipo forense fue asaltada y fueron robados algunos archivos de su computadora. Otras personas recibieron amenazas telefónicas o fueron objeto de seguimiento. Número 7. Primer arresto incoherente. Carlos Bielna. Pasadas 72 horas del asesinato, la policía arrestó y puso en prisión a una persona indigente, Carlos Bielna, parecido a uno de los sospechosos del asesinato. Posteriormente se vio que tenía un brazo inutilizado, lo que lo hacía físicamente incapaz de cometer el asesinato. Además, su estatura y otras características no coincidían con la descripción de algunos testigos. Otros 2 indigentes del Parque San Sebastián, ubicados al frente de la casa del obispo. Número 8. Implicación de oficiales de alto nivel. Mientras tanto, la Iglesia recibió una información de una fuente creíble y confidencial, que relataba que 2 oficiales del ejército de alto nivel fueron los responsables del asesinato, el coronel retirado Byron Lima Estrada y su hijo Byron Lima Oliva. El primero fue jefe de inteligencia militar y quedó separado del ejército en 1989 a raíz de su participación en un intento de golpe de Estado contra el gobierno civil. El hijo, quien se desempeña en el Estado Mayor Presidencial como oficial de seguridad del presidente Álvaro Arzú, había salido de Guatemala pocos días después de que su nombre fue conocido por la comisión de alto nivel nombrada por el presidente Arzú. Número 9. Confirmación de la información militar. Esta información que involucra a los oficiales fue posteriormente confirmada por la segunda fuente. Número 10. Ausencia de militares procesados. Ningún militar ha sido investigado o encarcelado. Número 11. Arresto del padre Orantes y su cocinera. Sin embargo, el 22 de julio de 1998, el padre Orantes, el sacerdote con quien el obispo Gerardi había vivido los últimos 8 años, fue arrestado junto con su cocinera. Alrededor de 100 policías fuertemente armados rodearon la casa para detenerlos cuando eran personas no armadas ni peligrosas. Número 12. Bases del arresto. Limpieza de sangre y teoría del perro. Fueron citadas 2 claves para el arresto. La primera era haber encontrado evidencia de trazos de sangre en la casa que fueron posteriormente limpiadas, y la segunda, la opinión del Dr. Reverte, un antropólogo forense español que en base a una sola fotografía de la autopsia dijo que una de las heridas correspondía a una mordedura de perro. Número 13. Cuestionamiento del Dr. Reverte. El Dr. Reverte no estuvo presente durante la primera autopsia y es un antropólogo entrenado en trabajo con huesos. No tiene una preparación en heridas de partes blandas ni mordeduras de perro. Este fue severamente criticado por su conducta en el caso de la masacre del Mozote en El Salvador. Número 14. Restricción de información del FBI al arzobispado. El FBI presentó los resultados de su investigación al gobierno de Guatemala, que tiene militares sospechosos en el caso. Sin embargo, declinaron compartir esta información con la oficina del arzobispado a pesar del hecho de que la Iglesia tiene un estatus legal como parte de la acusación en el caso. Número 15. Contaminación de la escena del crimen. Un video de la escena del crimen muestra a numerosas personas pasando a través del área ensangrentada del garaje y la casa en la noche del asesinato. Las manchas de sangre pudieron haber sido difundidas por muchas personas, dado que el padre Orantes descubrió el cadáver, podía muy bien tener algunas manchas de sangre en sus zapatos o en su ropa. Esto no tiene que implicarle en el asesinato. Número 16. Inviabilidad de la teoría del perro Balú. El pastor alemán Balú es un viejo perro de 11 años con una enfermedad espinal importante. Esto hace que fuera físicamente imposible para él
saltar sobre el obispo. Además, el perro era una mascota que vivía con el obispo desde hace 8 años, lo que hacía poco creíble que atacase a Gerardi. Además, no hay huellas del perro en la escena del crimen. Número 17. Situación de prisión y presunto chantaje a Orantes. El padre Orantes estuvo en prisión, pero eligió no hablar como era su derecho. Muchos activistas creyeron que estaba siendo chantajeado o que estaba recibiendo amenazas, lo cual es una situación muy común en Guatemala hasta la actualidad. Número 18. Exhumación y segunda autopsia internacional. Los restos de Gerardi fueron exhumados el 17 de septiembre de 1998 para una segunda autopsia en donde se incluyó al Dr. Reverte y a expertos de Estados Unidos, el Dr. Bux, patólogo, y el Dr. Spielberg, odontólogo, ambos expertos en mordeduras de perro. 19. Descarte definitivo de mordedura de perro. El Dr. Bux y el Dr. Spielberg observaron cuidadosamente las características y el estado de la herida, concluyendo que sin duda no se trataba de ningún tipo de mordedura de perro. El resto de expertos guatemaltecos llegaron a la misma conclusión. Número 20. Denegación y excarcelación y apertura de juicio. El padre Orantes seguía en prisión en un delicado estado de salud mental. El 21 de octubre, la defensa de los sacerdotes solicitó su excarcelación basándose en las conclusiones de los expertos estadounidenses. El juez denegó la petición y 1 hora después aceptó la solicitud del fiscal Otto Ardón de abrir un juicio en contra de Orantes, apoyándose en el criterio de Reverte y en circunstancias de la vida privada del sacerdote que no tienen ninguna vinculación con el hecho. Número 21. Denuncia episcopal de plan de persecución. El 22 de octubre, la Conferencia Episcopal de Guatemala emitió un comunicado conjunto con el que denuncia la existencia de un plan de persecución en su contra para fijar límites a la acción pastoral. Como parte de ese plan, incluye el asesinato contra el Monseñor Gerardi, el escándalo, rumores y acusaciones extrajudiciales contra sacerdotes y la violación del principio de inocencia del caso del padre Orantes. Número 22. Auditoría externa del proceso judicial. A inicios de noviembre, el Arzobispado Metropolitano Próspero Penaos nombró al abogado Aciclo Vallades, ex Procurador General de la Nación, para efectuar una acción de auditoría externa en el caso Gerardi, que se refiere a evaluar el proceso judicial y lo actuado por partes a fin de evidenciar las fallas, negligencia y probable existencia de dolo en el proceso y sugerir cambios. Número 23. Demanda de la Comunidad de Derechos Humanos por archivos de Estados Unidos. La Comunidad de Derechos Humanos reclama los hallazgos del FBI sean compartidos con el grupo de investigadores del Arzobispado inmediatamente, ya que los archivos de la Agencia de Estados Unidos, incluyendo a los de la CIA, sean desclasificados y presentados sin demora a la oficina del Arzobispado. Número 24. Demanda de derechos humanos y justicia para Orantes. La Comunidad de Derechos Humanos también demanda que los derechos humanos del padre Orantes y los principios de legalidad y debido proceso sean respetados y que las autoridades de Guatemala lleven a cabo de forma rápida y en profundidad una investigación balanceada hasta el esclarecimiento del caso. Muchas gracias.